Buenas gente, bienvenidos a la 13ª parte del tutorial definitivo de MMD Splatoon. Ya estamos entrando a la última parte del curso con PMX Editor y hoy vamos a aprender cómo meterle ropa personalizada a nuestro personaje más compleja que la que hemos visto hasta este momento del curso. Para ello voy a hacer uso del modelo que creamos en la parte anterior y como ya sabrán por los otros tutoriales, simplemente hay que hacer una base para la ropa. Dado que ya vimos cómo personalizar prendas inferiores y atuendos de ropa más complejos, para este tutorial crearé directamente el modelo del personaje con la ropa. Así pues, antes de ver cómo podemos meter ropa personalizada, voy a enseñarles lo que nos falta ver de clothing del pack de Joy Sandbag. Pues hasta ahora hemos visto el apartado de top, shoes, pants y headgear, pero todos estos que quedan aquí no son más que prendas especiales que corresponden a un conjunto, donde por ejemplo esta es de la ropa escolar, este es del conjunto retro, este es de perla y marina, esta es la armadura de la Octolink y aquí todo lo que corresponde a los agentes, donde si entramos tenemos en esta carpeta todo lo del agente 3, esto para la agente 8, esto para la agente 4 y estos dos de Splatoon 3. Así pues, si nosotros quisiéramos usarlo en nuestro modelo, es tan simple como copiar la textura y el archivo PMX, lo ponemos en nuestra carpeta y ahora si abrimos nuestro modelo, hicimos la última vez, al incluir las ropas, como sabremos, tendremos que adaptarlas bastante, por el hecho de que hemos modificado mucho este modelo. Así pues, lo primero, como ya sabemos bien, es agarrar todos los vértices, darle a mob y cambiarlo por los valores de nuestro personaje. Luego hay que modificar las zonas que hemos modificado en forma manual, como lo es el torso, las piernas y la cabeza. En el caso de la cabeza, simplemente debemos preocuparnos de los auriculares y haciendo todo visible, lo escalamos según los valores que le pusimos a la cara. Y ahora es simplemente cosa de ajustar. Ahora debemos proseguir con el resto del cuerpo. Como todo esto yo ya lo he hecho en partes anteriores, lo haré rápidamente. Y bien, ya estaría. Ahora, como sabemos, lo que faltaría es eliminar las partes que no se ven y evitar este tipo de atravesamientos de otras partes. Para ello es tan simple como elegir esas partes e ir borrando con Shift suprimir. Recuerden que al borrar algunas partes es mejor tratar de dejar algunos vértices porque podrían llegar a verse ante ciertos movimientos, pero en caso de que sobren pueden simplemente hacerlos más pequeños para que no atraviesen. Y bien, ahí estaría. Ahora, lo que hay que destacar es que estos modelos, como son conjuntos, a veces tienen partes algo cambiadas o que hay que editar más de la cuenta, por lo que ya sabemos sobre manipulación de vértices, incluso de huesos y aún más de físicas, todo aquello debería ser posible con suficiente dedicación. En el caso de este modelo hay algo bien particular y es que incluye unos morphs, los cuales permiten que se vean los zapatos y los shorts. El tema de los morphs lo dejaremos para la última parte de este tutorial de PMX avanzado, donde veremos cómo se crean estos morphs. Lo importante es que en el caso mío yo he borrado los shorts y la idea es que solo tenga el pantalón largo, por lo tanto este de shorts lo voy a borrar y el de shoes sí que lo voy a dejar, ya que permite que aparezcan los zapatos. De momento no tenemos que tocar nada acá, simplemente ver en Material que tenemos aquí una parte del modelo extra que corresponde a las zapatillas. Pues si yo le doy a ver, aparece unos vértices invisibles por acá. Para poder verlo es tan simple como seleccionar estas partes y en Opaque darle a 1. Y ahí está, ahora aparece, por lo tanto ya lo podemos ajustar a realmente como es. Ahora supongamos que para este modelo yo le quiero dar esta parte de aquí, así que simplemente le doy acá Delete Part y ahí puedo ver ya mejor lo que es el resto del modelo y ajustarlo. Y bueno, ahí quedaría. Ahora es cosa de venir a Transform View y empezar a probar el modelo y ver si realmente está bien. Como podemos observar, acá tenemos un bug debido al posicionamiento de algunos vértices, los cuales están anclados al centro del modelo. Para resolver esto no hay que alarmarse, y es que en el caso de estos modelos de Splatoon 3 en Bone, vemos que se han añadido muchos huesos, así pues tenemos que venir a ver a dónde se enlazan. Acá vemos que tenemos un root que no se enlaza con nada, pero que lo más probable es que esté enlazado al centro de este modelo. Luego si vamos revisando podemos ver que se van enlazando entre sí. Por ejemplo, este va al 75 y aquí viene algo interesante. Vamos al 75 y podemos ver que su deform es 2. ¿Recuerdan que hace un tiempo les expliqué lo de los deform? Pues aquí es donde tenemos que aplicarlo. Si le ponemos deform 2 acá y el resto también, siempre revisando, pero como yo ya conozco estos modelos, sé que todos estos tienen deform 2, excepto estos de acá al final que puede que no. Por ejemplo, el 15 también tiene 2. Bueno, así que simplemente voy y lo pongo a todos, a ver qué pasa. Como vemos, ahí se ha arreglado este problema y ahora sí que estaría funcionando el modelo en su totalidad. Pero bueno, veamos qué pasa al momento de mover, por ejemplo, las piernas. Podemos ver que acá tenemos un problema que ya no es tan fácil de arreglar,
que tiene que ver con estos huesos de acá. ¿Por qué no se mueven? ¿Y por qué hay otros que sí se mueven? Pues seguramente por lo mismo de que no están bien anclados. Así que vamos revisando y estos son los de acá. Por lo tanto, lo que debemos asegurarnos es enlazarlos a los huesos correctos. Como este modelo puede tener diferentes los huesos, tal vez hay que ponerlos en estos de acá, donde como vemos el deforme es 3 y los números son diferentes, así que voy a ir probando. Para ello lo que les recomiendo es venir acá a la derecha y buscar los huesos y empezar a ver dónde se posicionan, y acá podemos ver que este corresponde a esto de acá, justamente al igual que este de aquí. Por lo tanto estos dos son los que están teniendo problemas, probablemente este también, y es correcto. Para poder corregirlo, como les digo, es cosa de venir y buscar entonces cuáles son los huesos que sí se mueven y tratar de ajustarlos a eso. Para ello agarramos uno y vamos moviendo. Por ejemplo, este debería anclarse a este de aquí. Este hueso acá es el 76, por lo tanto vamos acá y vemos que está en el 76, pero este también está en el 76 y no debería estar en el 76 sino el 88. Ahí se arregló este y el otro lo mismo. Vamos y le ponemos 88 y como ven ahí ya está mejor, menos ya funciona más coherente. Vamos a ver este otro que también hay que arreglarlo por lo que veo, y seguramente sea lo mismo, así que vamos viendo los huesos de por acá, donde los de las piernas son desde como el 70 hasta el 90. En este caso es el 85 con el cual tenemos que unir. Vamos a los últimos dos del lado derecho y le ponemos 85 deform 3 y ahí como vemos ya está arreglado. Acá por ejemplo este hueso acá del pie se supone que gira lo que es el pie, pero como vemos no afecta a la ropa. Por lo tanto, para arreglar eso, con las técnicas que ya conocemos, lo que debemos hacer es asignar este hueso a esa parte del pie. Para poder lograrlo, dado que los dos zapatos están muy unidos, una forma muy simple es moverlo en el Display View, luego darle seleccionar vértices, cuadrado, mostrar los vértices y tratar de seleccionar pues la zona que queremos que se mueva, que en este caso es de acá en adelante. Ahora la tenemos seleccionada y le damos a Edit Update Select. Ya obtenemos la selección y dándole a la ruedita podemos moverlo. Esto es simplemente para poder hacer la unión. Y ya que los tenemos todos seleccionados, le damos a Wake, seleccionamos el hueso que queremos que se asigne, que en este caso es de aquí. Y lo que tenemos que hacer es darle a Target Vertex aquí a la casilla de Vertex. Y con esto, ahora sí que sí podemos asignarlo a este hueso. Así que vamos pintando como es usual. Y una vez hayamos pintado, le damos de nuevo. Ahora podemos hacer lo mismo con el otro lado. Simplemente llegar y seleccionar solo los vértices, o menos desde acá. Y le damos al otro hueso, Start, volvemos al Transform View, Edit, Update Select, y ahora sí ya lo podemos asignar. Así que vamos con la casilla de vértice activada, pintando y listo, ahí lo tendríamos. Veremos que haya funcionado, movemos los huesos y ahí ya se mueve. Veamos el otro lado también. Así que bueno, ahí ya lo tendríamos, el modelo ya editado y todo borrado, con el conjunto adaptado y todo funcionando. Si activamos las físicas, como ven, todo está en orden. Así que bueno, ya tenemos el conjunto de Splatoon hecho, lo cual es una ropa más personalizada, pues tuvimos que adaptar partes más complejas como los huesos, que además involucraba distintas partes al formar parte de un gran conjunto. Ahora podemos guardar esto y ya lo tenemos. Ahora, supongamos que queremos una ropa diferente, algo de otro modelo que vimos y que no tenemos en el pack de Joy Sandbag, ropa que no es de Splatoon sino de otras partes. Esto se aplica también a cualquier tipo de accesorio, parte de ropa o incluso parte del cuerpo. Voy a copiar la base y nos vamos al buscador de Google, pues lo que me interesa es que veamos cómo buscar de forma experta cosas en MMD. La clave aquí es buscar todo en inglés y utilizar la palabra DL, que significa Download Link. Si nos vamos a imágenes podemos ver un montón de contenido para MMD, que en general está subida a DeviantArt. Por ejemplo, digamos que a mí me gustó este modelo aquí y ahí empiezo a buscar alguno relacionado. Por ejemplo, este me gustó. Así pues, lo que hago es abrir esto y ya en DeviantArt la clave acá es buscar dónde descargar este modelo y quién lo hizo para darle los respectivos créditos. Así pues, lo que yo hago es venir y darle acá a Download. En el primer capítulo creamos una cuenta y eso es precisamente porque es necesario para descargar modelo. Ya una vez dado descargar, descargamos, en este caso es un RAR y aquí lo tenemos. Voy a copiar el nombre del usuario y supongamos que en nuestra carpeta de trabajos vamos a tener una carpeta adicional llamada descargados. Básicamente todas las cosas que hemos descargado de otra gente para tenerlas ahí y no perderlas. Acá ponemos el creador y bien, si abrimos este modelo que acabamos de descargar, cortesía de FLoroi, podemos ver que es un modelo realmente complejo y distinto. Para empezar, la anatomía es diferente, el tamaño también,
y vemos que tiene un montón de huesos. Si vamos a Transform View y le damos a Play, podemos ver que todos estos huesos corresponden a colisiones con física, y esto es precisamente lo que quiero incluir en este modelo. Hacer esto es un verdadero desafío y algo sumamente difícil. Sin embargo, es realmente posible si utilizamos todo lo que hemos aprendido hasta este punto. La clave acá es empezando viendo los huesos, pues debemos asegurarnos al 100% que sean los mismos que tiene nuestro modelo para que al momento de añadir esta parte se fusionen y así no tengamos problemas con los huesos. Para ello, abrimos nuestro modelo y vamos viendo los distintos huesos. Vamos comparando, lo que vamos viendo es cuáles huesos corresponden y cuáles son los nombres. En este caso podemos ver que en nuestro centro no figura por aquí, excepto seleccionar este hueso aquí, que vemos que tiene el mismo nombre. Por lo tanto, ya tenemos un hueso que sabemos que sí está en nuestro modelo. El siguiente es este de acá. Si lo vemos, también tiene el mismo nombre. Tercero, este de aquí, luego este de las piernas, el cual tendremos que buscar por acá a ver si aparece. Bien, aquí lo encontré. Básicamente corresponde a este hueso de aquí de nuestro modelo, el de las rodillas, y el otro debe ser el de la izquierda. Algo que aprendí con el tiempo son los símbolos de izquierda y derecha de MMD. Pues como vemos, estos corresponden a la derecha y estos a la izquierda, así que si subimos un poco acá podemos ver que aparece el mismo nombre pero con este símbolo que corresponde al de la derecha. Y bien, vemos que coinciden todas estas partes. Ya por último están estas de aquí, obviamente no están. Estos huesos de acá los podemos mantener o los podemos borrar dependiendo de lo que nosotros queramos, así que simplemente los voy a borrar. Así que bueno, pese a que no todos los huesos sean los mismos, lo importante es que los que son de la anatomía tienen los mismos nombres en japonés, pues al momento de fusionarlos serán los que se van a combinar. Ya sabiendo esto, podemos guardar el modelo ya con la pequeña edición que le hicimos, su carpeta original, y ahora viene la parte realmente complicada, que es adaptar este modelo a nuestro modelo. Para ello, comenzamos teniendo nuestro modelo a mano e importándolo como cualquier parte de ropa. Esto lo podemos hacer con accesorios, con partes de cuerpo o en este caso con ropa. Obviamente, entre más independiente sea el modelo del cuerpo de nuestro personaje, más fácil será adaptarlo. En el caso de los accesorios es tan simples como adaptar los vértices, crear un hueso en la posición de estos vértices, asignar a ese hueso los vértices de este accesorio y finalmente hacer que el padre de ese hueso sea alguno de los huesos del modelo en el cual se encuentre esa prenda. Pero bueno, le damos a Add, mergeamos todo y veamos qué sucede. De primeras se ha fusionado todo excepto estos dos huesos de aquí. Lo primero que voy a hacer es estos huesos, voy a simplemente borrarlos, esperando que no afecte realmente al modelo. Y bien, ahí está. Luego lo que necesito es agarrar todo lo que son las físicas y los vértices, como lo hacíamos con el pelo en una de las partes anteriores. También hemos incluido lo que es el body, luego lo vamos a adaptar. Lo importante de momento es ir moviendo toda la zona que queremos y tratar de encajarlo. Empezamos con los vértices, le damos a más y elegimos el último material, reverse, y lo seleccionamos. Ahora seleccionamos bone, body y joint y nos vamos a las respectivas secciones seleccionándolas desde acá. En este caso vemos que hay un montón de huesos donde la mayoría son de la falda, pero si no me equivoco, seleccionamos todos. Ahora vamos al body y hacemos lo mismo, seleccionamos, luego el joint y ahí está. Ya que lo tenemos todo seleccionado, hacemos que se vea más claro quitando estas opciones y lo vamos moviendo. Le damos a parts para verlo todo y acá empieza el desafío, tratar de hacer que todo esto encaje en nuestro modelo. Una forma muy simple es tratar de hacerlo a mano, pero tendremos que ir haciéndolo poco a poco. Lo que yo recomiendo es primero tratar de encajar como lo que es el torso y ya luego ir afinando los detalles. Obviamente este modelo no va a encajar al 100% con el nuestro por el simple hecho de que no fue hecho para los modelos de Splatoon. Así que bueno, la zona con vértices la dejaré para después, ya que no necesitamos mover nada de las físicas, pero esta zona aquí es la realmente compleja, pues como vemos tiene un montón de huesos y vértices a considerar. De momento voy a simplemente tratar de hacerlo más ancho para que no atraviese otras zonas. Y bueno, algo que quiero hacer por preferencia propia es venir y hacer esto un poco menos ancho a la parte de abajo, poco a poco. Y bien, ahí ya más o menos lo tenemos. Ahora nos queda ajustar lo que es la zona con vértices. Luego nos encargaremos de la zona con física. Afortunadamente, y para mi sorpresa, este modelo que agarré literalmente de la nada, pues encajó bastante bien. Ahora es simplemente cosa de tratar de ajustarlo a mano de tal forma que realmente logre encajar. Para ello aquí la única forma de lograrlo es un poco prueba y error y bastante tiempo. Yo lo dejaré hasta ahí por preferencia propia y para no alargar tanto el tutorial. Y bien, ahora viene la parte compleja. Las físicas, para empezar necesitamos asegurarnos de que estén bien puestos los huesos. Como vemos por acá, los que tienen enlazadas partes del cuerpo salen con error y eso se debe al deform, donde en general van a estar con un deform 2, pero puede no ser así, así que hay que revisarla. Así que bueno, aquí es simplemente cosa de dedicar un poco de tiempo a revisar cuáles salen en rojo y tratar de arreglarlo. De todas formas también tenemos que hacer que cuadren los huesos, así que ahora seleccionaré tanto
tanto los huesos, los body y los joints y trataré de hacerlos cuadrar con la forma que tiene el modelo. Una forma de hacerlo es elegir lo que queremos y luego deseleccionar lo que no queremos. Bien, creo que ahí está. Para deseleccionarlo podemos hacer desde acá. Bien, ahora comenzamos a editar. Vamos a deseleccionar todo esto y ahora simplemente movemos lo de arriba y ya. Ahí estaría. Lo que nos falta es ajustar lo que son los body del cuerpo, lo cual es tan simple como venir y ver cuáles son, y en este caso los quiero hacer no tan grandes para que no vayan colisiones tan exageradas. Lo voy a hacer de un radio mucho menos, y también voy a cambiar el color del grupo para que no sea el mismo del pelo, por ejemplo que sea. Y ya por último los joints voy a revisarlos. Como vemos tiene un move enorme y un rotation enorme. Esto es cosa de preferencia si lo queremos dejar o no. Ya sabemos que si cambiamos esos parámetros van a cambiar la forma en la que se mueve. Voy a aprovechar simplemente cambiar aquí el torso, que pues la verdad se ve, así que lo voy a tirar un poco más para atrás. Y bien, supongamos que ahí ya está bien. Para el resto simplemente voy a borrarlo, como ya sabemos hacer. En el caso de los clothes no lo voy a borrar por el simple hecho de que podría llegar a verse. En el caso del pecho voy a dejar el pecho en sí y obviamente parte de la espalda, porque eso sí podría llegar a verse. Esto lo voy a hacer más pequeño para que no atraviese. Y lo mismo con los clothes, menos más desde arriba. Y bien, ahí estaría. Ahora recemos que haya quedado relativamente bien. Le damos a play a ver que pues vaya, parece que funcionó. Faltan los zapatos, eso sí, pero bueno, ahí podemos ver que se mueve. Aún así es cierto de que esto pareciera estar más ancho de lo que debería, y la forma de arreglarlo es tan simple como mover todo lo que son los huesos y ese tipo de cosas de este apartado. Voy a poner unos zapatos y con eso termino este tutorial que ha sido bastante largo, donde pues como ven al final he tenido bastante suerte, porque a veces editar un modelo así para nuestros modelos es un dolor de cabeza tremendo por los vértices, pero afortunadamente en este caso parece que funcionó bien. Aún así las técnicas son claras: hay que editar vértices, hay que editar a veces los huesos, hay que fijarse en el nombre de los huesos, ver si el modelo trae alguna característica especial como si es visible, si tiene morph, si trae físicas, y en caso de que todas estas aparezcan es importante saber cómo lidiar con ellas, adaptándolas bien a nuestros modelos para que todo funcione correctamente, ya que si no nos vamos a complicar todavía más la vida. Para esta última parte yo lo que quiero es sacar los boots de Octoling, así que lo voy a poner y veamos cómo resultaría. Acá el modelo sube de altura porque es un tipo de prenda con tacones, así que lo selecciono. Cuanto a los vértices, aplico el tamaño que tiene el modelo, lo ajusto a mano. Ahora que me doy cuenta, estos tacones son gigantes, así que los voy a hacer más pequeños porque vaya que me quedaron muy grandes. Ahora por último aprovecharé y les enseñaré cómo podemos hacer más alto el modelo sin tener que subirlo todo. La única forma de lograrlo es literalmente subirla a mano, con lo cual tendríamos que seleccionar todo excepto las botas y los huesos de la misma, algo tal que seleccionar todo hasta este punto, incluido estos huesos de acá. Las del plugin de respirar no, tratemos de evitar tocar esas, y ya con todo seleccionado simplemente lo subimos. Podemos bajar algunas zonas si nos interesa, como ven está más alto, pero todo se mantiene igual. Y bueno, última modificación particular, y es que ¿qué pasa si quisiéramos que no se vea acá lo que es el torso original? Pues esto ya lo vimos en uno de los primeros capítulos de PMX más avanzado, que es editar la textura. La única forma de hacer esto es venir acá a Text y cambiar esta parte del cuerpo de forma manual, pero existe otra manera, que es venir a Edit, Plugin, System y V-Editor. Desde acá podemos elegir el torso. Como vemos, si seleccionamos estos vértices y le damos a Show in 3D View, podemos ver que se han seleccionado estos vértices de acá. Por lo tanto, viendo eso, ya sabemos que por aquí están los vértices de esa zona, y lo único que necesitamos es mover este grupo de vértices a una zona similar en cuanto a textura para que tenga la misma forma, y ahí ya estaría. Acá me di cuenta que he borrado sin querer parte de las piernas, y aunque uno podría pensar que alargándolas se arregla, la verdad es que no, por el tema de los huesos. La verdadera solución acá es algo fea y compleja, pero básicamente lo que hay que hacer es venir a la base y extraer las piernas. Para hacer eso tenemos que eliminar todo lo que son las otras partes y mantener todo lo que son los huesos, ya que eso no lo hemos tocado, no ha cambiado, pero tenemos que eliminar el body y el joint, pues eso sí se va a reemplazar. Lo mismo con los morph. Por lo demás, los huesos se deben mantener y el material que queremos exportar. En este caso solo serán las piernas, así que de hecho las manos también las voy a borrar. Y ya con eso, así de rápido, se extrae una parte del modelo, y volviendo aquí, borro la parte que voy a reemplazar, como ya hemos hecho muchas veces. En este caso son solamente los pies, así que voy y lo borro, y vengo y
añado lo que son las piernas. Ahora borro la parte, no se va a ver. Y si lo deseo puedo fusionar las dos partes que deberían estar juntas, que son body y acá más arriba body. Y bueno, ya tras todo esto lo tenemos al 100%. Ya tenemos el modelo con la ropa más personalizada que verán jamás para MMD Splatoon. Ya saben que podemos aquí en text y todo lo demás añadir lo que es el sombreado, algún sphere para la ropa, dándole a file, open y eligiendo el SPH y cambiando el color a alguno que queramos. Aquí le podemos quitar el borde y ahí lo tenemos, una bonita Inkling preparadísima para un baile. Así que bueno, ahora lo podemos guardar y esperar que todo funcione para los próximos tutoriales de MMD avanzado, para la última parte de BMX Editor, donde veremos el tema de los mods. Pero bueno, espero que hayan aprendido, así que nos vemos en el siguiente.